Queridas hermanas, hermanos, en el cine nacional, particularmente en aquellas películas de un tiempo, se utilizaba una palabra muy fuerte para dirigirse a una mujer que había caído en lo más bajo. Se le decía, eres una perdida. Precisamente esta palabra ha tenido una connotación sumamente fuerte a lo largo de toda la historia. Perdido es alguien que se considera que ya no es posible que se redima, que se salve, que encuentre el camino. Está tan extraviado en su actitud, está tan extraviado en su moral, está tan extraviada en su forma de conducirse que ya no hay nada que la pueda salvar. Así es el pensamiento de los seres humanos, pero ese no es el pensamiento de Dios. Para Dios siempre hay oportunidad. Es muy fácil convivir con las personas que piensan como nosotros o con quienes son aceptados por la sociedad. En cambio, cuesta mucho trabajo hacerlo con quienes tienen ideas o proyectos contrarios a los nuestros y también con quienes señala la sociedad como gente perdida, como gente estigmatizada por algo. Sin embargo, Jesús con su ejemplo nos enseña a no rechazar a nadie, más aún a acercarnos a quienes más lo necesitan. Tarea nada fácil, y hoy se nos habla de una persona non grata, no agradable para el pueblo judío. En el Evangelio se utiliza en muchas ocasiones la palabra publicano, y para entenderla tenemos que recordar que unos 70 años antes del nacimiento de Cristo, el Imperio Romano, que había ido conquistando rápidamente territorios en Europa y África, también llegó a Asia y conquistó lo que ahora conocemos como Israel. Esto significaba que las ciudades deberían seguir las indicaciones de los romanos y pagar obligatoriamente un impuesto, del que una parte se utilizaba para mejorar los caminos, hacer acueductos, puentes, teatros, termas y otras obras públicas, pero también el impuesto se utilizaba para enriquecer las arcas del emperador, pagar a las multitudes de soldados y hacer ofrendas a los dioses romanos. Para facilitar el cobro de impuestos, el emperador César Augusto ordenó hacer un censo o padrón, que todos se registraran o empadronaran en su ciudad natal. De hecho, ese censo fue en el tiempo en que nació Cristo en Belén, porque su padre José había nacido en esa ciudad y tuvo que ir a registrarse, a empadronarse ahí con su esposa María. Cuando el emperador tenía ya la información del censo, sabía perfectamente cuánto dinero se tenía que recaudar para que así no se perdiera en el camino, no se quedara nada en el camino. Pero, ¿quiénes eran los encargados de cobrar los impuestos? La estrategia romana pedía que no fueran los soldados, sino personas de la misma población, porque conocían perfectamente a sus paisanos, incluso conocían su oficio o trabajo, el tamaño de sus tierras o cosechas y sabían dónde y cuándo cobrarles. Por lo tanto, el Imperio Romano elegía a judíos para que cobraran el impuesto a judíos. Ciertamente, el puesto podía tener un aspecto atrayente porque colocaba al cobrador en un rango superior con respecto a los otros y además le permitía enriquecerse porque podía cobrar más de lo debido, de tal manera que de dracma en dracma, es decir, de monedita en monedita, aumentaba su fortuna. Pero su cargo tenía otra cara de la moneda porque eran repudiados por el pueblo. La razón, por una parte, se consideraban traidores al pueblo porque estaban a las órdenes del enemigo conquistador y por otra, porque tenían fama de ladrones que se aprovechaban para cobrar de más. Estas personas son las que en el Evangelio son llamadas publicanos y por lo tanto repudiadas por el pueblo. Y en tiempo de Cristo a la gente le llamaba la atención que Cristo
no solo convivía con todo tipo de pecadores, sino también con prostitutas y publicanos. Pero, ¿por qué o para qué lo hacía? ¿Para hacerse como ellos? No, más bien para invitarlos a que ellos, los perdidos, se hicieran como él. Porque sabía que en el fondo no eran felices, porque podían tener dinero, ciertos placeres, pero estaban perdiendo, por eso eran perdidos, estaban perdiendo lo más importante, su vida. ¿Y cuál era el método de Cristo? ¿Cuál era su pedagogía para acercarse a ellos, señalarlos, exhibirlos, regañarlos? No, porque ese tipo de método no funciona. Él sabía que es mucho mejor el método de la comprensión y de la misericordia. No es la primera vez que Jesús ofrece la buena noticia de la salvación a los publicanos, los pecadores o aquellos que tienen su corazón puesto en el dinero. De hecho, recordarán que entre los 12 que acompañaban a Jesús estaba Mateo, un hombre despreciable por ser recaudador de impuestos para Roma, un perdido que después se convirtió en alguien que escribió uno de los evangelios. También entre los considerados pecadores públicos estaba aquella mujer que se presentó en casa de Simón, el fariseo, para postrarse a los pies de Jesús, otra que parecía perdida y que se salvó. En esta ocasión, en el evangelio de hoy, Jesús se acerca y ofrece su amistad y salvación a Zaqueo, un hombre rico, ya sabemos cómo se había hecho rico, y jefe de publicanos. El evangelio no nos dice los motivos que tenía Zaqueo para ver a Jesús. Quizás le impactó cómo Mateo había dejado su mesa de recaudador para seguirlo. Quizás llegó a sus oídos o vio sorprendido que el ciego que pedía limosna a la entrada de Jericó, la ciudad donde él vivía, había recuperado la vista gracias a Jesús. O quizás, no obstante el poder, los lujos y el dinero que tenía, Zaqueo sentía un gran vacío en su vida. En aquel momento, Jesús ya era un hombre muy conocido y buscado por las muchedumbres. El pueblo estaba entusiasmado y buscaba el modo de acercarse a él, pero Zaqueo tenía una mayor dificultad porque era chaparrito, era de baja estatura y no alcanzaba ni siquiera a verlo. La gente se lo impedía, dice el Evangelio. Sin embargo, como era tenaz, no se dio por vencido y con el afán de conseguir conocer a Jesús, se subió a un árbol para por lo menos verlo pasar. Qué importante, hacer el mínimo esfuerzo para encontrarse con Jesús siempre tendrá recompensa, como lo vamos a ver. Su acción, su tenacidad llaman la atención de Cristo y para sorpresa suya, Jesús lo mira y le dice, bájate pronto. ¿Qué significaría bájate pronto? Bájate pronto de tu soberbia, bájate pronto de tu ego, porque para estar con Dios hay que estar en un nivel distinto. ¿Qué significó? Bueno, es lo que le dice Jesús, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. El chaparrito no puede contener la emoción, baja de inmediato y lleva a Jesús a su casa. Ahí todo es fiesta y alegría, pero en el camino y afuera de la casa comienzan las murmuraciones. Murmuraciones contra Zaqueo porque es un pecador y murmuraciones contra Cristo porque entra a la casa de un pecador. La gente dice, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador, ¡qué escándalo! Gracias a esas murmuraciones, Zaqueo se habrá preguntado, ¿por qué Jesús quiso venir a mi casa? ¿Para que le comparta algo de lo robado? No lo creo. ¿Para que le enseñe a hacer fraudes? Tampoco. Si he escuchado que Jesús viene a salvar a la humanidad y a enseñarnos el verdadero camino de la felicidad, estoy seguro que vino a eso, a llamarme la atención para salvarme, porque está preocupado por mí. Y mientras pensaba esto, seguramente sintió la mirada amorosa de Jesús sobre él. Y en ese momento tuvo una conversión, porque todos lo miraban con odio,
Todos lo miraban con resentimiento, ya se había acostumbrado a eso y por primera vez alguien lo estaba mirando con amor. Y una mirada de amor puede cambiar radicalmente a las personas. Una mirada de Jesús. En ese momento tuvo una conversión, un cambio de vida profundo y verdadero. Abre ya no las puertas de la casa, sino las de su corazón, para decir firmemente: voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Su corazón se preocupa por primera vez de los pobres, pero no para quitarles lo suyo, sino para ayudarles. Y también Zaqueo se preocupa en restituir, en regresar lo que ha robado. Y como en aquel tiempo ya existían los bancos que pagaban intereses por tener dinero guardado durante cierto tiempo, Zaqueo no solo dice que regresará el dinero a quienes ha defraudado, sino también lo hará con los intereses respectivos. De esta manera, el Evangelio nos muestra que Zaqueo se ha vuelto un hombre libre, justo, pero sobre todo feliz. Y Jesús lo confirma diciendo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también Él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús viene a buscar a los que se han perdido. Las palabras de Jesús refuerzan lo que escuchamos en la primera lectura. Fíjense, lectura, la repito. Para Dios es mejor perdonar, ser misericordioso, dar nuevas oportunidades en lugar de simplemente destruir. Si su finalidad fuera destruir al pecador, creo que la mayoría de los que vivimos en este mundo ya no estaríamos aquí. ¿Quién está libre de pecado? Y si Dios destruyera al que está lleno de pecado, ya no estaríamos aquí. Pero Dios no quiere la muerte del pecador, sino más bien que se arrepienta y viva. Así lo expresó la primera lectura del libro de la sabiduría, que voy a repetir porque es una lectura hermosísima. Te compadeces de todos, y aunque puedes destruirlo todo, aparentas no ver los pecados de los hombres para darles ocasión de arrepentirse, porque tú amas todo cuanto existe y no aborreces nada de lo que has hecho. Pues si hubieras aborrecido alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo podrían seguir existiendo las cosas si tú no lo quisieras? ¿Cómo habría podido conservarse algo hasta ahora si tú no lo hubieras llamado a la existencia? Tú perdonas a todos, porque todos son tuyos, Señor, que amas la vida, porque tu espíritu inmortal está en todos los seres. Por eso, a los que caen, los vas corrigiendo poco a poco, los reprendes y les traes a la memoria sus pecados para que se arrepientan de sus maldades y crean en ti, Señor. Qué hermosísima palabra. Dios nos ha creado, somos suyos y por eso nos ama. Por eso está preocupado por nosotros, como el pastor que busca la oveja perdida, como la mujer que busca la moneda de valor que se le ha perdido. Para nosotros, Dios es ese ser amoroso que siempre nos ama, aunque nosotros nos alejemos de Él. Hoy, cada uno de nosotros estamos invitados a reconocer nuestras faltas y pecados. Hoy el Señor nos invita a invitarlo a nuestra casa interior para que con su ayuda podamos lograr una mayor conversión hacia Él y hacia nuestros hermanos. Que estos días en los que estaremos recordando la muerte nos ayuden a entender cómo quiero terminar mi vida, perdido o en las manos del Señor. Perdido para mis seres familiares, para mis seres queridos o en un encuentro con ellos. Y recordemos que lo más importante para que se dé el encuentro es nuestra conversión.